¿Qué tal? Muy buenas tardes, noches. Les damos la más cordial bienvenida, pues a este diplomado que ya está avanzando y vamos, entrando ya al tema que es el eje central, la educación integral de la sexualidad. Todo lo que vimos en el propedéutico y lo que hemos visto en este primer módulo del trayecto 2, que son los fundamentos teóricos y partiendo de la dignidad humana, pues nos están permitiendo comprender precisamente cómo la sexualidad es tan compleja que abarca a toda la persona. Por eso les agradecemos que estén presentes, que también participen. Nos da mucho gusto, sobre todo sus participaciones cuando se abren los espacios para hacerlo, porque cada una de sus apreciaciones, de sus aportaciones, de sus preguntas, pues a todos nos motivan a reflexionar, a compartir y a enriquecernos todas de todos. Bueno, voy a compartir para comenzar y dar continuidad a la clase una presentación, pero antes permítanme, aquí está. Voy a compartir la pantalla y vamos a, ahora sí, ya ven completo, ¿verdad? ¿Sí me Sí, escuchan? Ah, ok, sí, 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 ya, gracias. sí, se ve mm, bien. Sí. muy bien. Pues hoy el tema que vamos a abordar se llama implicaciones para la educación de la sexualidad. Como ya lo mencioné, vamos a partir de la dignidad humana, que es el fundamento para una pedagogía integral del amor. Precisamente en este horizonte de punto de partida y a lo que queremos llegar, pues vamos a ver que en el módulo 1 la dignidad humana es el fundamento de toda educación en la sexualidad. Hoy nuestro tema 4 de este módulo, del trayecto 2, pues que se llama implicaciones, pues se cuestiona qué cambia en la práctica educativa cuando la persona es reconocida en su dignidad integral. Ya vimos con el padre Ricardo Velotti que la antropología cristiana se pregunta por quién es la persona. Y sabemos que como imagen de Dios, pues la persona tiene una dignidad que precisamente nos exige tratarla con amor, con respeto y en toda su integridad, buscando su bien y jamás su mal. También el padre Ricardo nos habló del pensamiento social cristiano y precisamente a través de Cristo, que es nuestro modelo, pues nos da algunos criterios para poder convivir de una manera fraterna, solidaria y con ese respeto de la dignidad, porque Él va a poner en el centro el amor a Dios, pero también al prójimo y el amor propio, a uno mismo. En el tema 3 vimos la pedagogía de la complejidad. El propósito es comprender la realidad precisamente en todas sus relaciones. Todo está articulado y entonces no tenemos por qué fragmentarla. Es cierto que vale la pena fragmentarla porque siempre especializarnos en alguno de los elementos de esta realidad tan compleja, pues nos permite conocer esa parte mejor. Pero la pedagogía de la complejidad nos lleva a tener un pensamiento complejo que nos permite integrar todos los saberes, todas las dimensiones y todos los niveles de conocimiento, desde el teológico, filosófico y científico. Por eso es muy importante que vayamos desarrollando, a los que todavía no la tenemos, vayamos desarrollando esta habilidad de relacionar todo el conocimiento en sus distintos niveles de filosófico, científico y teológico. Bueno, ahora nos toca hablar de la educación de la sexualidad. Aquí el propósito es cómo llevarlo a la práctica. Siempre educar implica una acción, una misión. Por eso abordar las implicaciones educativas de la sexualidad humana exige partir de la comprensión integral de la persona. La sexualidad no puede reducirse al funcionamiento de los órganos reproductivos, a la actividad sexual ni a la prevención de riesgos sanitarios. Tampoco puede explicarse exclusivamente desde la genética, la psicología, la cultura o la experiencia subjetiva. Es una dimensión constitutiva de nuestro ser
y comprende nuestra corporalidad, nuestra condición sexuada, la afectividad de la cual somos capaces, nuestra capacidad de relación, nuestra apertura al amor, la responsabilidad moral que implica y la inserción en la comunidad. De tal manera que siempre que hablamos de la sexualidad, estamos partiendo de nuestra identidad sexuada. Todos por tener cuerpo pertenecemos a una identidad sexuada. Educar la sexualidad es acompañar a la persona para integrar su condición sexuada en la totalidad de su existencia. Por tanto, no se reduce a informar sobre funciones biológicas, conductas o prevención de riesgos. Debe formar inteligencia, afectividad, voluntad, libertad, relaciones y responsabilidad. Entonces, los criterios van a ser ver la persona en su totalidad de manera completa, integrarla a su vocación al amor y formar su libertad de manera responsable. Todo esto va a estar implicado. Desde la antropología cristiana, que fija el sujeto educativo, siempre partimos de que la persona es mayor que cualquiera de sus dimensiones. Podemos hablar de la persona en cuanto a su voluntad, en cuanto a su alma o su cuerpo, en cuanto a su afectividad, relación e inteligencia, pero ninguno de estos elementos o dimensiones de la persona la agotan. La persona siempre es algo más. Por eso la sexualidad abraza todos los aspectos de la persona humana en la unidad de su cuerpo y de su alma. Esto nos va a llevar a una consecuencia pedagógica. La educación de la sexualidad debe ser integral porque integral es la persona. Nunca se reduce a su cuerpo, impulso, conducta, experiencia o categoría social. En el pensamiento social cristiano, nos abre a la dimensión social. Por eso decimos que la sexualidad es personal, pero nunca puramente individual. La persona sexuada siempre está en interacción con su familia, con su comunidad a la que pertenece y con la sociedad en general, a través de la cultura y de los medios modernos de comunicación. Por eso, dejarnos iluminar por los principios sociales que ya aplicados nos llevan a que la dignidad nos permite no instrumentalizar al otro. El bien común nos permite tomar decisiones personales dimensionando el impacto familiar y social. Es decir, prever que evitemos un mal y que actuemos conforme al bien. La solidaridad es cuidar la vulnerabilidad del otro y la subsidiariedad es que la familia, la escuela, la iglesia cooperen sin sustituirse. Esto va a ser muy importante que lo tengamos claro porque muchas veces queremos dejar la carga educativa en la escuela o en la iglesia y la familia abandona esta labor que es insustituible. También algo que es muy importante dentro del pensamiento social cristiano es la ética sexual, ya que esta dimensiona las consecuencias interpersonales, familiares, comunitarias y culturales cuando estamos actuando desde nuestra sexualidad. Vimos que la complejidad evita reduccionismos. Una dimensión aislada no explica la totalidad de la sexualidad humana. Por eso la complejidad va a integrar todos los conocimientos que se generan con su propio método en la biología, la psicología, la cultura, la ética, la filosofía y la teología. El pensamiento complejo nos permite tener un principio metodológico, integrar sin confundir métodos. Esto es muy importante porque muchas veces queremos hablar la biología desde la teología o la teología desde la psicología y no, cada ámbito tiene su propio método e integrar es no confundir, sino tener un orden de todos los conocimientos para que lleguemos a una comprensión más amplia y profunda de la sexualidad humana. Algo que también tenemos que considerar muy importante en la implicación de la educación de la sexualidad es pasar de la educación sexual a la educación de la sexualidad. El cambio no es semántico, es antropológico y pedagógico. Por ejemplo, un enfoque restringido, pues solamente provee información sobre funciones biológicas, conductas, prevención y riesgos. Esto es necesario, pero no suficiente. El enfoque integral, en cambio,
Va a dar una formación para tener un conocimiento del cuerpo, de su desarrollo y sus funciones, también su papel de la afectividad, la inteligencia, la voluntad, la libertad, los vínculos y el sentido. Siempre la persona, por ser inteligente y libre, siempre busca sentido a todo lo que hace, a su vida, a su existencia total. En toda educación integral de la sexualidad debemos tener en cuenta cuatro procesos formativos. Esto es conocerse, nuestro cuerpo, su desarrollo, su fertilidad, la afectividad, los vínculos interpersonales y las consecuencias de nuestros actos. También el proceso debe de llevarnos a una mayor comprensión de nuestras emociones, de los deseos, de la historia personal y de la aceptación corporal. En el gobernarse está precisamente la formación de la voluntad, en adquirir hábitos sanos, formativos que nos lleven a la plenitud, a poner límites o tener autodominio, a ejercitarnos en la prudencia, que es una virtud muy necesaria, y a tener una libertad responsable, en donde realmente asumamos las consecuencias de nuestras decisiones. Y también otro proceso formativo del cual no se puede prescindir es el donarse. Es decir, que tener respeto por las personas, que haya reciprocidad, fidelidad, servicio y cuidado del otro son complementos súper necesarios. Por tanto, este itinerario de cuatro procesos formativos implica conocerse, comprenderse, gobernarse y donarse. Como criterio moral, tenemos que reflexionar sobre lo que es la libertad responsable. ¿Qué quiere decir este concepto, no? Y que siempre debe estar orientada por la verdad y hacia el bien. Por eso dice, no basta preguntar qué puedo hacer. La educación debe enseñar a discernir significado, consecuencias y dignidad. Formular estas preguntas y hacérnoslas y responderlas es un ejercicio muy importante que todas y todos debemos hacernos. Y más cuando estamos en la labor de acompañar a los niños y a los jóvenes. Hay que preguntarnos, ¿es verdadero? ¿Es bueno? ¿Respeta mi dignidad y la del otro? ¿Puedo responder por esta elección? También algo que es muy importante es atender a la gradualidad, ni silencio ni saturación. El contenido de toda labor educativa debe corresponder a la edad, al desarrollo, al contexto y a la madurez de cada persona. Por ejemplo, en la niñez se debe de fomentar la confianza, el conocimiento del cuerpo, cultivar la virtud del pudor y el cuidado de sí, sobre todo de las agresiones de adultos que no tienen formación o educación y que pueden estar en riesgo por abusos sexuales o de otro tipo, violencia. En la preadolescencia hay que ponerlos alertas de los cambios biológicos de su cuerpo, también de las alteraciones en las emociones y darles criterios iniciales. Es decir, darles información de lo que van a experimentar en esta etapa preadolescente. En la adolescencia, los debemos de llevar a ejercitar su libertad, pero con responsabilidad, a que aprendan a cultivar vínculos estables y a establecer límites que como en un barandal, ¿verdad?, que nos impide caer, que los ponga en zonas de riesgo. Y a cultivar la virtud del discernimiento. Es muy importante en esta etapa de la adolescencia. Y en la juventud, cuestionarlo sobre su vocación. Recordemos que nosotros los creyentes, para nosotros la vocación siempre es un llamado de Dios, ya sea a la vida matrimonial o a la consagración de la vida religiosa por el reino de los cielos o el reino de Dios, o también a ser solteros por una vocación profesional, científica o por alguna otra actividad que exija toda la vida de sí. Y también llamados a aprender a amar. El amor necesita una pedagogía que le enseñe a amar de manera madura. Vamos a resumir que la prudencia educativa no oculta la verdad, la ofrece en el momento oportuno y con lenguaje adecuado.
Entonces, atender a esta gradualidad es muy importante porque muchas veces le decimos a los niños o los exponemos a información que lejos de ayudarlos a adquirir una madurez progresiva, pues más bien podemos hasta pervertirlos, ¿no? En el peor de los escenarios. En el contexto cultural y sobre todo en nuestro contexto contemporáneo en el cual vivimos, es muy importante formar el juicio crítico ante la cultura digital. El alumno aprende sexualidad también por redes, series, música, publicidad, pornografía, grupos de pares e inteligencia artificial. Por eso es muy importante acompañarlos porque ellos, por su inexperiencia, no se pueden formular las preguntas, uno las tiene que hacer por ellos para que las reflexionen y acompañarlos y tenerles la paciencia de escucharlos para que las vayan descubriendo por sí mismos. Y por eso decir qué idea de persona supone, qué idea de amor presenta, qué idea de libertad promueve, qué consecuencias produce, son preguntas que ellos los pueden llevar a descubrir las zonas de riesgo y a reflexionar sobre las oportunidades para que alcancen su plenitud humana. Es muy importante que la labor educativa seamos conscientes de que se debe de llevar a cabo, si no va a tener costes pues muy graves para la sociedad, de las cuales pues nos vamos a lamentar cuando no hacemos esta labor. También algo que implica la educación integral de la sexualidad es la corresponsabilidad educativa. Familia, escuela, iglesia y profesionales deben cooperar de modo diferenciado. Esto tenemos que tener mucha claridad. La familia es la primera experiencia de amor, confianza, límites y pertenencia. Lamentablemente hay muchas familias que no dan testimonio de esto. Y todavía es más exigente y más urgente hacer labor educativa en esas situaciones. O sea, no debemos de dejarnos de esforzar, de iluminar estas realidades vulnerables, porque es donde más se exige nuestra labor educativa. La escuela, pues es el espacio del conocimiento, sobre todo del conocimiento científico. Es un espacio de socialización, pero debemos de cuidar que el ambiente sea adecuado, que no haya obstáculos que impidan una sana convivencia. También fomentar el pensamiento crítico y ahí es donde se da el acompañamiento pedagógico. La iglesia y comunidad, en estos espacios se descubre el sentido de la vida, sobre todo la trascendental, los valores, que siempre son bienes que guían a la voluntad para la realización del bien, el sentido de pertenencia, que disipa la soledad que muchas veces se convierte en sufrimiento, y la vocación, que es un lugar donde encontramos precisamente cuál es nuestra misión de vida. Y también descubrir el horizonte trascendente de por qué Dios creó el sexo y la sexualidad. Bueno, los profesionales, cuando sea necesario, pues hay que pedir el apoyo médico, el apoyo psicológico, pedagógico y orientador, porque muchas veces nos encontramos ante traumas o situaciones donde la persona ha sido atropellada en su dignidad. Y pues hay que recuperar a la persona, no la podemos dejar herida, sino buscar caminos de sanación, de liberación y de salvación. Entonces, el principio de subsidiariedad implica apoyar sin sustituir y coordinar sin absorber. Recordemos que todos los que se implican en una labor educativa, pues tienen que tener muy claro esta corresponsabilidad. ¿Hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta? Bueno, sigo avanzando. También es muy importante eh, tener conciencia de 8 criterios rectores para una educación integral. Hay que tener una síntesis para orientar contenidos, lenguaje, casos y actividades. Aquí cada criterio nos va a permitir, por ejemplo, el personalista, pues partir de la dignidad irreductible. El relacional, pues cuidar del encuentro, de la comunión y de la responsabilidad, en donde van a nacer las amistades y precisamente algunas de estas amistades se van a convertir en amistad matrimonial o en vida consagrada.
También ya dijimos que el criterio de una educación integral es la gradualidad, que se tiene que corresponder con la edad, el desarrollo, el contexto y el proceso. El criterio comunitario, porque la familia debe estar fortalecida para cuidar del desarrollo pleno de sus miembros. La escuela tiene que tener las condiciones adecuadas para fomentar el pensamiento crítico y todo lo que implica un desarrollo cognitivo y una socialización, pues, armónica. Y la iglesia que nos da sentido y trascendencia. Y los profesionales que están ahí para apoyarnos en las situaciones, pues, donde se requiera. La integralidad, donde cuerpo, mente, afectividad, voluntad y espíritu estén realmente articulados. Psicológicamente, cuando esto no está articulado en el mundo interior, la persona está fragmentada y y en una situación paranoica, donde está confundida y no sabe tomar decisiones. Esto lleva a muchos estados de ansiedad, depresión o angustia. Y pues es una persona que también tiene muchas dificultades para relacionarse sanamente con otras personas. Se aíslan o se cierran. También es muy importante partir de la ética, que implica libertad formada para el bien. No es para que hagamos el capricho de lo que se nos antoje, sino que realmente tenemos que discernir el bien y dirigir nuestra voluntad para alcanzarlo y evitar todo mal. La interdisciplinariedad, que integra saberes sin confundir métodos. Y por último, el criterio de pensamiento crítico, que discierne mensajes culturales y digitales para no caer en la fragmentación. Entonces, estos 8 criterios rectores para una educación los podemos resumir en dignidad, integralidad, relacionalidad, complejidad, libertad responsable para alcanzar un amor pleno. Bueno, entonces, como vemos, siempre que estamos ante una labor educativa, tenemos que tener presente esta ruta didáctica sugerida para exponer. Siempre hay que pedir apertura. ¿Qué significa educar la sexualidad desde la dignidad? Tener fundamentos, es decir, la persona, la sociedad, la complejidad, porque todo lo que hablemos sobre no, todo lo que hagamos en esta labor educativa, pues tiene que tener estas implicaciones, estas articulaciones. La aplicación, trabajar los 4 procesos: conocerse, comprenderse, gobernarse, donarse. El discernimiento, analizar mensajes culturales, persona, amor, libertad, consecuencias. Y la síntesis, que es formular criterios institucionales y compromisos educativos que iluminen nuestras decisiones. Por tanto, el producto esperado de esta ruta didáctica es obtener una matriz de criterios para contenidos, lenguaje, casos y acompañamiento. Como la sexualidad es compleja, es decir, que tiene muchas dimensiones, pues tenemos que situarnos, contextualizarnos y crear un contenido de matrices para poderlos aplicar según las necesidades del contexto. Por ejemplo, no podemos hablar de matrimonios que nunca existieron cuando pues se están en la etapa de ser jóvenes. Ellos ni idea ni van a tener eh, una comprensión de ello porque no tienen la experiencia. Y también, por ejemplo, no podemos hablar de pornografía cuando se está en la niñez y mucho menos exponerlos porque tampoco tienen la madurez y la experiencia en su cuerpo como para poder tomar decisiones sabias y poderlo evitar. Entonces, aquí es muy importante que nosotros tengamos una matriz de criterios para que podamos elegir los contenidos y el lenguaje y los casos para poder aplicarlos según el contexto y llevar un acompañamiento pues con sabiduría y con asertividad. Como conclusión, podemos decir que la dignidad humana es el punto de partida y el criterio permanente de toda educación de la sexualidad. La antropología cristiana reconoce a la persona como unidad corporal, afectiva, racional, relacional y espiritual. El pensamiento social cristiano muestra la responsabilidad social de esta dignidad. Y la complejidad exige integrar dimensiones y contextos. De esta convergencia surge una educación positiva, gradual, interdisciplinaria y personalista.
Entonces la ruta la volvemos a presentar abajo, que es partir de la dignidad, integralidad, relacionalidad, complejidad, libertad responsable y ahora sí que lograr el amor que debe de reflejarse en amistades auténticas o en relaciones conyugales maduras o en la vida consagrada. Entonces, como pueden ver, el módulo pues tiene muy claro su objetivo y esto es lo que nosotros en la labor educativa pues tenemos que considerar, es todo lo que está implicado para que podamos llevar pues una labor pues integral y podamos lograr el fruto deseado que es la plenitud de las personas a las cuales guiamos o acompañamos. Aquí lo que pongo son unas referencias bibliográficas para que ustedes las puedan consultar. Yo las voy a subir en la página. Quiero disculparme porque he tenido mucho trabajo y no he tenido el tiempo para subir los últimos videos que se han dado de clase. Pero ya mañana me voy a dedicar a subir todo y ponerme al día. Sí, justo yo estaba esperando eso porque hace 8 días no pude entrar. Sí, una disculpa, Gracias. es que... No, 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 al contrario, gracias. Muy bien. Bueno, vamos a avanzar. Bueno, aquí ya terminamos esta parte de lo que es una educación integral de la sexualidad, lo que implica. Sí me gustaría saber qué les parece hasta aquí. Voy a dejar de compartir para que ustedes me den sus apreciaciones, qué es lo que piensan sobre lo que implica una educación integral de la sexualidad. Sí, Trini. Pues a mí ya me queda un poquito más claro, ya profundizar cada punto, pero la fórmula que nos diste, nos compartiste, la dignidad, integridad, relacionalidad, complejidad, libertad responsable para llegar al amor, que esa es la meta, es ya la labor integral. Me encantó. Y soy media lenta para levantar la mano y todo. Sí me quedó a mí una duda, donde dice la subsidiariedad, que implica apoyar sin sustituir, pero la duda aquí es, ¿a qué se refiere cuando dice coordinar sin absorber? Si me lo puedes explicar, por favor. Por ejemplo, en este diplomado hemos invitado a diferentes especialistas, pero todo lo que aporten cada uno es tan importante como lo que aportan las otras disciplinas. Entonces, no podemos decir que la teología va a absorber todo, porque nos los va a decir todo. No es cierto. Obvio que es importantísimo, es imprescindible, pero también es imprescindible el desarrollo humano y lo que nos aporte la psicología, la sociología, la biología, porque todo el conocimiento ilumina y además ilumina sobre una parte, una fracción de la realidad que está articulada. Entonces, algo que es muy importante y que tenemos que tener nosotros muy a la vista es no fragmentar, todo integrarlo sin favorecer, que esto es más importante. Todo es importante y debemos de tener ese orden y esa integralidad, tener una visión clara de todo el horizonte para poder profundizar y estudiar sobre los temas y adquirir un conocimiento que sea provechoso para alcanzar nuestra plenitud humana. Sí, adelante, Amelia. Gracias. Así. ¿Me podrías explicar también a mí un poquito 8 criterios rectores para una educación integral? La crítica, la octava. Ah, me refiero al Dice, pensamiento crítico. Sin pensamiento crítico no vamos a poder distinguir lo que es falso de lo que es cierto, lo que es bueno de lo ok, que es malo. ok. Entonces tenemos que establecer criterios que le permitan a la persona tener certeza, porque que quede en una situación de confusión, pues la pone en riesgo. Aunque no puede Puede- comprender, ¿verdad? También puede ser Sí, esa sí, opción. porque no tiene método, hay que darles métodos para que puedan por sí mismos alcanzar, Ok. este, identificar con pensamiento crítico lo que es bueno, Como, cierto para ellos. ujú, como podría ser la mayéutica, ¿verdad? Podría ser. Pues sí, hay muchos métodos. Hay Cada otros. ámbito de la ciencia tiene su propio método. Entonces Claro, todos son válidos, no nos podemos reducir a uno. claro, claro. Muy amable. Gracias. ¿Alguien más que quiera compartir? Miguel, rápido nada más, un aporte, porque viene dentro el texto y todo lo que nos has compartido. Eh, Fíjate que ahora ya que he tenido oportunidad de estudiar
y saber los conceptos y que cualquier cierto detalle tiene su nombre, eh, yo dije en algún momento, qué importante y qué mejor que hubiera sabido todo esto cuando yo estaba educando, pues ya mis hijos están grandes. Pero por otro lado dije, bueno, pues bendito Dios, tuve un gran ejemplo, tuve una familia muy integrada y de ejemplos espirituales, mi madre que era muy, creyente y tenía un nivel muy alto espiritual. Entonces ella, pues con los valores, con el ejemplo y con todo lo que también en su momento se preparó yendo a la iglesia y aparte ella no nada más se quedaba con conceptos, palabras, talleres o etc., sino que pues ella lo llevaba ya en la vida cotidiana, ¿verdad? Si había que servir por medio de los demás. Pero a lo que voy es que ella es lo que me decía. Me dice, mi hija, tienes que tener mucho cuidado, tú que tienes tus hijitos chiquitos, dice, porque abusar de los niños o quitarles lo que es la inocencia, no nada más es abusar sexualmente de ellos, sino todo lo que ves, lo que escuchas, porque hemos visto que también en nuestro ambiente hay personas que se ponen a ver ya los adultos, sea mamá, sea quien sea, las novelas, alguna película y que hay cosas que no son aptas para los niños y los niños están escuchando y son unas esponjitas y están absorbiendo todo. Me acuerdo que pues yo siempre apoyando a mis hijos también en las escuelas, para que participaran, para su desarrollo y siempre al pendiente, pues sí, una vez comenté con la maestra porque nos iban a hacer un numerito el 10 de mayo y resulta que pues todo iba bien, hasta que empezó en ese entonces, empezaba lo del reggaetón y puso justo una canción y una coreografía reggaetón y los niños estaban en kinder. Entonces yo sí hablé con la maestra, le digo, mire, discúlpeme, pero mi hija no, ni mi hija quiere ni yo quiero porque pues fíjese nada más lo que dice, lo que está diciendo el contenido de la canción y cómo se están moviendo y cómo las quieren vestidos a los niños. Entonces, bueno, estamos en un lugar playero donde pues sí, es normal por el calor tener mínimo de ropa o X, ¿no? Pero también hay prudencia para eso y entonces, pues ya sin más detalle, pues los niños también estaban en mínimo todo, porque también tenían las alberquitas y todo. Entonces, aparte les ponen cosas así muy, bueno, ni para qué decirlo, ¿verdad? Se imaginarán. Entonces, pues es la forma en que nuestras criaturas se exponen y ellos, sin tener todavía eso todavía ellos están en esa etapa donde están qué es bueno, qué es malo, y pues lo que digan los adultos, ¿no? Es lo que posiblemente está bien, y entonces, en ese sentido, pues sí, también es uno de mis trabajos de cuidar mucho esa inocencia y que se desarrollen sanamente. Hay tantos bailes, hay tantas actividades, hay tantas cosas que los niños pueden desarrollar a sus edades, tempranas y adecuadas y aprenden, comparten, conviven sin necesidad de exponerlos de esa situación, pero eso ya es cuestión sin juzgar a nadie, ¿verdad? Pero yo compartiendo dentro de lo que me tocó a mí como mamá, este, ya es cultural, ya como dices, dependiendo de la familia que te toca y bueno, porque pues ahí era la mayoría y pues la minoría era solamente yo. Entonces, bueno, pues fui contagiando personas y entonces desde ahí yo creo que es un poquito de granito de arena, cambiarles esa mentalidad no todo lo que yo sé, lo que digo es absoluto ni es lo que está bien, porque, insisto, para hacer comunidad también, nosotros tenemos que tener eso de que nosotros también necesitamos cambiar cosas o aprender cosas de los demás, ¿verdad? Es lo que quería decir, Gracias. Muy bien. Sí, o sea, realmente estamos ahorita en una época con muchos desafíos porque hoy más que nunca urge una auténtica educación integral de la sexualidad. Yo puedo decir, por lo menos en mi contexto donde yo me desenvuelvo, ya mi esposa y yo tenemos 17 años de acompañar a matrimonios
en el conocimiento del plan de Dios sobre el matrimonio y la familia, pero las realidades que enfrentamos en el contexto es que hay abusos desde la infancia, violaciones, ¿no? A las mujeres, acosos, adulterio, fornicación, adictos a la pornografía. Entonces, urge la educación integral de la sexualidad porque no hay que temer estas realidades, hay que nutrirlas con el conocimiento, iluminarlas para que la persona se recupere. Nunca debemos de tener como educadoras y educadores una actitud derrotista ante estas realidades. Siempre a la persona hay que sacarla adelante, proveyéndole lo necesario para que la persona descubra su dignidad y ella misma no se atropelle. Porque a veces la persona, por falta de conocimiento, pues no logra superar su situación que sufre, porque todo esto se sufre. Entonces, muy importante por eso esta labor educativa, o sea, es uno de los fundamentos y es algo que divulgamos mucho en el seminario Paulo Freire, que la educación es una labor imprescindible, o sea, tenemos que hacerla porque si no, la sociedad se nos desbarata como ya lo estamos viendo, que se está desbaratando. Entonces, hay que tener siempre esperanza y ánimo y sabemos que el Señor, nuestro Señor Jesucristo está con nosotros para salir adelante como guerreras y guerreros a combatir estas realidades que lastiman la dignidad de la persona, de tantos millones de personas. Entonces, ahorita tan solo aquí los 17 que estamos, no estamos solos, no están solas. Estamos aprendiendo para educar, ¿ok? Y aprendiendo todas de todos. O sea, esa es precisamente nuestra esperanza y lo que nos anima a seguir adelante. Sí, Bueno, muchas gracias. no, Y gracias. también, perdón, somos 17 como bien dices, Miguel, pero 17 que vamos a ir a acompañar. Si tan solo uno acompañamos, ya son otros 17, pero vamos a hacer una red muy grande y con sustento, ¿no? Con inteligencia, con conocimiento y con la gran apertura a Dios. Entonces, esto no puede fracasar, realmente es una luz muy grande y muy poderosa. Así es. Recordemos que ser cristianas, cristianos es ser otro Cristo. Y hay que tener a Cristo ante la adúltera, hay que tener a Cristo ante los vulnerables, ajá, que Él no estaba ahí para hacerse indiferente ante estas realidades, sino las afrontaba con amor e iluminando esas realidades para rescatar a la persona en su dignidad. Entonces, en eso tenemos que imitar a Cristo. Ujú. Él es nuestro maestro y es nuestra inspiración. Sí, Amelia, adelante. Sí, que también, como decía Trini, anunciar y denunciar, ¿no? También, porque muchas veces nos quedamos callados. ¿Sí me escuchan? Sí, Ah, nos quedamos callados ante ante algo negativo y eso se vuelve una bola de nieve, porque la gente se queda con cierta idea o por no hablar, a sus hijos, ¿verdad? Yo lo he visto también en las escuelas. Ajá. Es ah, todo, sí. no, sí, gracias. Bueno, todavía nos falta mucho del trayecto por recorrer, pero se van a ver todas estas situaciones y con especialistas o con personas que se han preparado para iluminar y que nos den métodos para saber cómo afrontar todas esas situaciones que se presentan en la vida. Bueno, vamos a continuar entonces. No hay otro comentario, ¿verdad? Bueno, les voy a compartir otra vez la presentación. El eje central de nuestro diplomado es la educación integral de la sexualidad. Por eso es importante que partamos de precuestionarnos qué es el sexo biológico y cómo se deriva de ahí la sexualidad humana. La presentación se diseñó como un esquema que contempla la evolución, la genética, la pedagogía, la complejidad para una educación integral de la sexualidad. La ruta va a ser partir de la vida, reproducción, genética, desarrollo, persona y educación. Conforme vayamos avanzando, nos van a quedar más claras estas palabras clave. Bueno, continuemos. El propósito de este itinerario, ajá, es conservar el rigor científico y abrir paso a una educación integral de la persona.
El sexo humano se comprende desde la evolución de la vida, la genética, la biología celular, la embriología y la endocrinología. Pero la sexualidad humana exige integrar afectividad, libertad, vínculos, cultura, ética y sentido. Por tanto, la pedagogía de la complejidad nos enseña a no separar ciencia y educación moral, no reducir la persona a genes, hormonas o conducta, ordenar niveles de explicación biológico, humano, pedagógico y ético. Entonces, este es el propósito, que todo vaya en camino a la integralidad. El Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 2332 nos dice: la sexualidad abraza todos los aspectos de la persona humana, en la unidad de su cuerpo y de su alma. Concierne particularmente a la afectividad, a la capacidad de amar y procrear, y de manera más general a la aptitud para establecer vínculos de comunión con los demás. Este texto fundamenta una visión integral. La sexualidad no es solamente una función biológica, sino una dimensión que compromete a toda la persona. Retomando lo que vimos en la pedagogía de la complejidad, vamos a partir de la creación. Cuando Dios, nos dice el Génesis, creó el cielo y la tierra, nos dice que esto tuvo un principio y que Él es el autor. En Génesis capítulo 1, versículo 20, dice así: dijo Dios, bullan las aguas de animales vivientes y aves revoloteen sobre la tierra frente al firmamento celeste. Vamos a ver que Dios no solo creó el universo, el mundo, sino también la vida en nuestro planeta. Y cómo a través de la revelación Él se manifiesta como el autor y que además la causa de su autoría es el amor. De la misma felicidad que Él tiene nos quiere compartir y precisamente por eso llama a sus criaturas a la existencia. Ahora a vosotras y a nosotros nos toca precisamente analizar desde la evolución, porque Dios creó precisamente, permítame tantito, voy a apagar un motor que se prendió, permítanme. Una disculpa, es que se me olvidó apagarlo. Bueno, estaba diciendo que cuando Dios creó la vida, lo hizo a través de un proceso evolutivo. De hecho, si ustedes leen el Génesis con mucha atención, va a decir a la tierra y al agua que produzcan seres vivientes. Y nos va a decir también el Génesis que el Espíritu de Dios aleteaba por encima de las aguas, lo que nos permite precisamente comprender cómo este espíritu de vida va configurando los elementos que Dios crea para que se produzca la vida. Partiendo precisamente de esta iluminación que nos da el Génesis, vamos a avanzar a través de 4 preguntas rectoras y como trazando un mapa de complejidad, tratando de integrar todo. Bueno, partimos de que ningún ámbito explica todo por sí mismo. Entonces, hay que preguntarnos, ¿cómo surge el sexo? Y dejarnos iluminar por la creación y la evolución. ¿Cómo se transmite? A través de la genética. ¿Cómo se desarrolla? La embriología nos va a iluminar mucho al respecto. ¿Cómo se integra? Aquí está la persona como ser consciente que va a integrar todo su conocimiento de lo que ella misma atestigua en su realidad como persona y las demás personas con las que convive. Entonces, la clave pedagógica va a ser describir fenómenos biológicos, interpretar el significado humano y formar la libertad responsable. La pedagogía de la complejidad no elimina la verdad biológica, ordena niveles, contextos y métodos. Bueno, entonces a través de estas preguntas vamos a avanzar en nuestro esquema. Vamos a partir ahora de los conceptos vida, reproducción y transmisión genética. La continuidad de la vida requiere información heredable y variación. Para que exista evolución, deben coexistir continuidad genética y variación heredable. El ADN, los genes, los cromosomas y el genoma son precisamente moléculas en donde se contienen segmentos de información
que van a permitir, que se construyan las estructuras biológicas de la vida. Aquí es muy importante tener en cuenta, como la imagen lo va diciendo, desde los primeros seres vivos en el agua, que estas primeras formas de vida fueron organismos muy sencillos, unicelulares, sin núcleo y adaptados a una tierra casi carente de oxígeno. Su actividad fundamental consistía en conservarse, obtener energía y reproducirse. Por tanto, la reproducción es la transmisión de información y la posibilidad de cambio. Veamos cómo de estas formas simples de vida, que son virus y bacterias, y después van a surgir otras especies más complejas, van a ir derivando formas más especializadas y complejas de vida. Esto lo sabemos porque esta información está en el ADN. No es algo que se pueda poner en duda. Es algo que ya sabemos porque sabemos leer la información que está contenida en el genoma humano y a través del genoma humano podemos conocer las raíces de cómo se fue constituyendo lo que hoy es nuestro soma o cuerpo. Bueno, para multiplicarse estos organismos o estas formas incipientes de vida no necesitaban unirse con otro organismo. Una célula copiaba su información genética dentro de sí y después se dividía, dando origen a nuevas células semejantes. Este mecanismo llamado reproducción asexual todavía está presente en numerosas bacterias y organismos unicelulares. O sea, es decir, que estas formas de vida unicelular siguen existiendo. Entonces, la eficiencia y continuidad es lo que va a caracterizar lo asexual. Hay dos formas de reproducción, una sexual y otra sexual. Un solo organismo, dentro de lo asexual, puede generar descendencia. No exige fusión de gametos, o sea, de un esperma a un óvulo. Conserva combinaciones genéticas exitosas y sigue generando diversidad por mutación. Las mutaciones son provocadas por factores externos, los ecosistemas, el clima, los minerales y todo lo que puede influir. Y entonces eso va generando que las mismas células se vayan adaptando a estos cambios y van creando la diversidad de la vida. La reproducción sexual exige meiosis y fecundación. La meiosis es que haya dos células que sean compatibles. Y que de ahí se distinga lo que es la célula masculina, que es el espermatozoide, y la célula femenina, que es el óvulo. Esta combinación en la fecundación combina los linajes genéticos de sus progenitores, lo que produce descendientes genéticamente únicos. Puede favorecer adaptación ante cambios. Entonces aquí vamos a ver, por ejemplo, que las células no se dividen, sino que se unen y se transmiten información. Hace 3.500 millones de años que iniciaron estas vidas en formas simples unicelulares y a través de millones de años, surge el sexo, en donde ya dos células que tienen núcleo, que están más especializadas, se comparten información, creando otro individuo único y diferenciado, porque hay recombinaciones de sus genes, de su información. Les estoy dando una explicación con una terminología básica, porque la terminología científica es más amplia, más compleja, pero bueno, me estoy yendo a lo básico porque si no nos vamos a perder. Entonces, lo que estoy tratando es dar lo básico, pero ustedes ya podrán profundizar. Bueno, la reproducción sexual incrementa combinaciones genéticas, aunque tiene costos biológicos. Aquí en esta etapa hay una aparición de gametos diferenciados. Por ejemplo, en los organismos eucariotas, aquellos cuyas células poseen un núcleo organizado, se consolidaron dos procesos fundamentales, la meiosis y la fecundación. La meiosis, como ya les dije, produce células reproductoras con la mitad de cromosomas. Los cromosomas también son información. La fecundación une estas dos células y restablece el número completo. De esta manera, la reproducción sexual combina continuidad y novedad. Conserva la información necesaria para la vida, pero genera nuevas combinaciones genéticas. Entonces van a ver precisamente que ya aquí ya las células se especializan, y ya se combinan. ¿Qué es lo que pasa? Surge
un genotipo y un fenotipo. El genotipo es la información que contiene el gameto, la célula, y el fenotipo es lo que va a derivar en el soma, en el cuerpo. Y entonces, aparte, unos millones de años más adelante, se empiezan a surgir organismos sexuados. Es decir, son organismos con órganos reproductores diferenciados, empiezan a generar hormonas y conductas de apareamiento, el sexo deja de ser celular y se vuelve anatómico. Todo esto es entre los seres vivos, de todas las clases y de todas las especies. En determinadas líneas evolutivas, los gametos comenzaron a diferenciarse. Algunos se hicieron pequeños, numerosos y móviles. Otros se hicieron grandes, menos numerosos y con mayores recursos celulares. Esta diferencia se conoce como anisogamia. De esa especialización surgieron las dos funciones reproductivas que llamamos masculina y femenina. En términos biológicos, el sexo masculino quedó relacionado con la producción de gametos pequeños, los espermatozoides, y el sexo femenino con la producción de gametos grandes, los óvulos. La transición desde gametos semejantes hacia gametos diferenciados constituyó un momento decisivo en la evolución de los sexos. La diferencia entre los sexos no comenzó, por tanto, con la apariencia exterior de los cuerpos. Su raíz más profunda se encuentra en la especialización reproductiva de los gametos. Cuando uno se pregunta qué fue primero, el huevo o la gallina, pues ya científicamente sabemos que fue el huevo, porque de ahí precisamente la información genética derivó en formas más complejas de los cuerpos o de los somas. Entonces, la reproducción entre mamíferos, vemos que la reproducción ocurre dentro del organismo femenino, hay gestación, nacimiento y lactancia, y la cría necesita cuidados. De estos cuidados surgen vínculos. También vamos a ver cómo entre los mamíferos pareciera que hay como afectividad, emocionalidad, ajá, pero obvio que ellos no son seres conscientes y no hay racionalidad, a diferencia de los humanos. El ser humano posee cuerpo y biología. A diferencia de todos los seres vivos, tiene conciencia, razón, libertad y capacidad de amar. El impulso sexual puede ser conocido, orientado e integrado responsablemente. Esto es bien importante, porque aquí ya la sexualidad humana se distingue de la sexualidad entre las especies animales o entre los otros seres vivos. En los otros seres vivos se llama instinto sexual, porque no tienen manera de decidir ellos por sí mismos la orientación de su instinto. Ellos se aparean conforme a ciertas temporadas del año y bajo sus propias condiciones de su clase y especie. En cambio, el ser humano, como tiene conciencia, puede conocer su impulso y dirigirlo a su voluntad, pudiéndolo pausar, ajá, o desembocar, pero conforme a su libertad, porque está consciente y puede dimensionar las consecuencias de su decisión sexual. Entonces, aquí hay que distinguir mucho esta parte, porque hoy las ideologías tratan de decir que estamos siguiendo impulsos e instintos como los animales. Sí, sí, somos biología, somos naturaleza, pero somos seres conscientes espirituales. Y eso es lo que nos distingue de las demás especies. De hecho, la misma revelación lo atestigua en el Génesis. Dice que mientras Dios llamaba a los seres vivos que lo produjeran el agua y la tierra, en cambio con el hombre dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Es decir, que el acto creador del varón y de la mujer se distingue de las otras especies de vida. Y aquí precisamente vemos este recorrido que acabamos de hacer, cómo empezó la vida simple sin sexo. A través de millones de años, por ejemplo, hace 3.500 millones de años aparecieron los primeros seres vivos. Eran muy simples. Después hubo intercambio de información genética hace 1.500 millones de años. Hace 1.200 millones de años empiezan a aparecer los gametos masculino-femenino. Y después se especializan los pequeños que son más móviles en masculino, los espermatozoides, y el óvulo que tienen nutrientes para alimentar la vida que le va a transmitir el espermatozoide. De ahí van a surgir organismos sexuados, la reproducción en mamíferos, el ser humano como persona consciente y la sexualidad en la actualidad. Yo les voy a pasar la presentación para que ustedes la analicen y la estudien y pues puedan profundizar en todo este recorrido que estamos teniendo.
Vamos, nada más quiero recalcar de esta imagen que la sexualidad humana es el punto donde la biología y la persona se encuentran para servir al amor, a la dignidad y a la vida. Entre los animales, esta conciencia de la sexualidad no existe. Entre las plantas, los seres vivos. En cambio, el ser humano sí es responsable de sus actos y por lo tanto es responsable de su sexualidad, porque es consciente de ella. Para contrarrestar las ideologías, es muy importante tener en cuenta la función científica y gamética del desarrollo de la biología. Por ejemplo, los sistemas de determinación sexual es muy importante que los comprendamos. En los seres humanos, la genética, que es la información que va a determinar en nuestro cuerpo a qué tipo de sexo vamos a pertenecer, está establecido por los cromosomas XX y XY. Ajá. En otras especies como las aves o los peces o algunas plantas, va a influir la temperatura, en el ser humano el contexto social y también en otras especies el contexto ecológico o en todas las especies. Por ejemplo, los seres humanos en Europa son más güeros, en África son negros, ajá, en Oriente son más amarillos, en América son más morenos. Ahorita ya por toda la movilidad que hay de seres humanos, pues está la combinación genética y surgen otras combinaciones y otros tonos o matices de piel. Y también otros tonos y matices de color de ojos y de cabello, etcétera. Pero eso es por esas recombinaciones de información genética que se hacen de intercambio étnico entre razas, entre diferentes sociedades culturales que están esparcidas por toda la faz de la Tierra. Entonces vamos a ver cómo todos estos intercambios producen seres únicos e irrepetibles. Algo que aquí es muy importante es distinguir entre función sexual y mecanismo de determinación. La función sexual se refiere al papel que un organismo desempeña en la reproducción sexual según el tipo de gameto que produce. Por ejemplo, la función femenina produce gametos grandes, inmóviles y ricos en reservas, llamados óvulos. La función masculina produce gametos pequeños, móviles y se llaman espermatozoides. Entonces vamos a ver cómo la sexualidad tiene sus funciones y están orientadas a la fecundación, a la constitución cromosómica, a la activación de determinadas vías genéticas, a la diferenciación de las gónadas, a la producción hormonal, al desarrollo de órganos sexuales internos, que son los testículos y los ovarios, y externos, el pene y la vagina con el útero, ajá, y a la modulación de la función reproductiva. Fíjense que cuando los niños pasan a ser adolescentes, es cuando ya les podemos dar esta información para que ellos puedan identificar los cambios que están sintiendo en sus propios cuerpos. Porque cuando son niños, pues no tienen esta información porque no es necesario, ¿no? Está adormecido este desarrollo. Pero en el caso de cuando ya se llega a la adolescencia, se empieza a madurar las funciones sexuales para producir esperma y óvulos. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Porque como es complejo, sí me interesa mucho que por lo menos los términos y conceptos queden claros. Yo Si no tienen quisiera dudas. preguntarte, bueno, sobre lo que tú expones, a mí me queda muy claro y lo entiendo. Pero, por ejemplo, un niño de kinder, ¿no? Que justo, por un lado, en un tipo de escolarización, les dicen que los niños pueden ser niñas, que si tiene pene puede ser niña, ¿no? Y esas cosas. Y tú ahorita dices que esta información ya tienen más, obviamente, más entendimiento para comprender lo que está sucediendo en su cuerpo a todos los niveles, ¿no? Físico, mental, ¿no? Estos cambios a los que se está enfrentando. Pero el niño de kinder, si yo le digo, las niñas no tienen pene, los niños sí tienen pene, y a la escuela le dicen otra cosa,
como que cómo podríamos enfrentar pues esa información. Sí, es adelantarnos un poquito al diplomado, ¿verdad? Pero bueno, tu Ah, pregunta ok, es válida. entonces espero. No, no, pero bueno, podemos avanzar un poquito. Acuérdense que la ideología no tiene fundamento científico, se basa en la subjetividad, en lo que la persona cree por lo que siente y piensa que es, pero no tiene fundamento científico. Por eso son ideologías. Y nosotros te estamos dando un fundamento científico de cómo a través de la evolución hemos identificado con investigación científica y método cómo surgió, el sexo. Porque las primeras formas de vida eran asexuales. Y en cambio, a través de la sexualidad hubo más recombinaciones y surgimiento de nuevas especies. Y entre las especies, la preservación de las especies y el perfeccionamiento de las especies. Entonces, eso ya lo sabemos porque está en el código genético. El código genético no nos va a engañar. Ya podemos estudiar el genoma humano con la tecnología con la cual hoy contamos. Entonces, hay que distinguir entre ciencia e ideología para que nosotros podamos educar con criterio, con pensamiento crítico, donde la persona se le den estos métodos para que ella misma lo compruebe por sí misma. Ahora, la identidad de la que tú hablas y expones, siempre en el desarrollo del niño adolescente van a influir otros factores culturales y éticos de las sociedades de las cuales forman parte, de las familias o comunidades o culturas de las cuales forman parte, que van a influir precisamente sobre su identidad. Pero eso ya requiere otros ámbitos científicos que en su momento nos van a dar luz sobre ello. Por ejemplo, tenemos a un especialista que se llama Evan Lemoyne, y él nos va a hablar precisamente de cómo se forma la identidad, pero ya él porque está especializado en ese campo. Y ahorita con lo que sé, porque lo he aprendido de él, lo que te puedo decir es que tenemos que partir, hablando de sexo, de la parte biológica. Y ya la identidad requiere tres niveles de conocimiento. Uno que es metafísico, uno que es psicológico y otro que es biológico. Y tenemos que integrarlo para que la persona se reconozca en su identidad. Pero no vamos a caer en otras polémicas, nada más es como ir dando pasos hacia esa meta, Ok, ¿ok? ok, sí, entiendo. Muy bien. Gracias, Miguel. Sí, ¿alguien más quiere compartir algo o sobre si hay algo, alguna duda para poder aclarar? No. Sí, Miguel, Cintia hizo una pregunta en el chat que por qué no sirve bien su micrófono. ¿Me la puedes leer, Gaby? Es que como yo estoy compartiendo, no las veo. Ah, claro. Dice, tengo problemas con mi micro. Pero ¿cómo se relaciona este contenido biológico con la propuesta de educación integral de la sexualidad que plantea la Iglesia y con la doctrina social? Ujú. Bueno, la iglesia siempre va a partir de la revelación y de hecho tenemos un aporte de la iglesia que se llama Varón y Mujer los creó, donde precisamente va a partir de la iluminación teológica y de la revelación, donde Dios nos pide que nos reconozcamos en nuestra sexualidad a la que pertenecemos. Esto es precisamente ante la identidad de género, cuando hay un problema de identidad, que la persona no se reconoce con su cuerpo biológico, porque ya ahí estamos hablando de una situación psicológica. Aquí la iglesia lo que intenta es precisamente es provocar una reflexión, tratando de minimizar la tensión de las ideologías y buscando que las personas vayan descubriendo con estos recursos por sí mismas su propia identidad y ponerla en armonía. Recuerden que la educación tiene por labor armonizar a la persona, porque siempre que falta un conocimiento y hay una confusión, la persona se desarmoniza, queda en estado de confusión y muchas veces no sabe qué decidir. Y la labor educativa es la que trata de iluminar a través de los niveles diferenciados, que siempre estamos repitiendo aquí, ¿no? Teológico, filosófico, científico. Y precisamente, si recuerdo bien la pregunta, tenemos que integrar estos tres niveles. ¿Me puedes volver a repetir la pregunta, Gaby? Porque no sé si estoy respondiendo correctamente. Sí, dice.
¿Cómo se relaciona este contenido biológico con la propuesta de educación integral de la sexualidad que plantea la Iglesia y con la doctrina social? Ajá. También la doctrina social de la Iglesia va a dar muchos aportes, nada más que están dispersos, hay que estarlos identificando en cada encíclica, en cada exhortación que los papas y los obispos van formulando, ¿no? En cada uno de sus contextos. Pero lo que hacemos ahorita en este diplomado es precisamente recuperarlos y presentarlos aquí. Claro que todavía no hemos acabado el diplomado, pero sí la intención es que ustedes los vayan conociendo, los vayan identificando y para que puedan ustedes mismos hacer su propia labor de aprender y si están en la situación de educar, ¿no? Entonces es muy importante por eso saber que cada una con su método nos arroja una luz sobre la sexualidad que es compleja, porque la persona es compleja, es cuerpo, alma y espíritu. Estas dimensiones necesitan ser integradas, no desarticuladas. Yo creo que tratando de responder tu pregunta es que articulemos los conocimientos, pero sin confundirlos ni forcejearlos, sino que respetemos cada uno lo que dice en sí desde su método y que podamos nosotros tener una comprensión integral, porque integral así es la persona que descubramos que, que todo es un conjunto y que está ordenado. Muchas veces lo complicado es por desconocimiento, pero cuando ya lo vamos conociendo y reconociendo, o sea, conociendo y comprendiendo, vamos viendo y se va aclarando esa visión de lo que es la persona en su complejidad. Espero haberte contestado, si no, me voy a esforzar más en otro momento. Sí, ya puso que muchas gracias, Miguel. Igual, gracias, Gaby. Bueno, pues vamos a continuar. Trini Eh, tiene la mano levantada. sí, Adelante, gracias. Trini. Ya avísenme porque yo no veo, como tengo compartiendo la pantalla, no lo veo. Gracias, muy amable, Alicia, muy amable. Eh, Hablamos biológicamente de la evolución de la reproducción y el origen del sexo. De hecho, qué interesante, eh, empezando de células y etc., ¿verdad? Pero tengo yo aquí una pregunta. ¿Qué hay de la, no sé si es correcto, así la palabra, preguntar, hermafroditas? ¿Solamente se trata de simplemente de una descripción o tiene algo que ver también en la biología? Gracias, Miguel. Sí. Hay un estudio que al final les dejo la referencia, está en inglés, que trata precisamente, estudiando el genoma humano, se dan cuenta que el XXXY, que son los cromosomas que determinan el sexo somático, atestiguan que existe el cromosoma, pero no se desarrolló. Hubo como una interrupción por un agente externo que pudo haber sido un golpe en la mamá o alcoholismo o drogadicción de los padres o otro factor químico o una ausencia hormonal que estancó el desarrollo y no se determinó el sexo biológico. Hay un proceso, y lo vamos a ver también en el trayecto 3 con video, donde vamos a ver cómo el sexo en las primeras semanas está indefinido. Y lo que, y lo que en esa etapa se forma, cuando ya el X o el Y, que son cromosomas, determinan el sexo del cuerpo, entonces ese órgano se convierte en útero y ovarios, y cuando es Y, se convierte en testículos y pene. O sea, sale hacia el exterior y el otro es a la inversa hacia el interior. Pero empieza primeramente como un embrión, como un conjunto de células especializadas que por esos cromosomas XX o XY, ajá, van a tomar una forma femenina o masculina. Pero cuando un factor externo interrumpe ese proceso, se da la situación del hermafroditismo. Tenemos estadísticas y menos del 1% sucede en esos casos. O sea que la inmensa mayoría de los que existimos a través de la historia sí se define y se determina nuestro sexo biológico. Ajá. Perdón, Miguel. Estas situaciones son más clínicas. Sí, Gaby. ¿Puedo completar un poquito eso? Sí, claro Bueno, que sí. tú te referiste precisamente a al ser humano.
Pero los seres hermafroditas en los vegetales y en ciertos animales y parásitos sí existen porque producen los dos sexos. No necesitan a la pareja, pues, porque así está conformado ese reino. Sí, Sobre así están todo, tus genes. Ujú. y entonces el ser hermafrodita en la naturaleza está bien para ese tipo de seres que son vegetales o son en el reino Algunos animal anfibios, más algunos básico, peces. ¿no? Ujú. Entonces eso completaría lo que tú contestaste respecto a la persona. Sí, yo lo que quise, bueno, gracias por complementarme porque precisamente aclaras. Hay algunas plantas y algunos anfibios y algunas células más simples que son hermafroditas por naturaleza. Así fueron constituidas y así se reproducen. Pero en el caso humano es una interrupción al desarrollo normal de la sexualidad por la influencia de los cromosomas XX, XY. Hay un factor externo, ajá, que interrumpe el desarrollo normal y que genera esta situación y que además también se sufre mucho porque la persona cuando tiene este problema no se sabe definir si es varón o es mujer, por lo mismo que no están definidos. Psicológicamente no se puede identificar porque no está definido su sexo somático. Pero bueno, también este tema lo vamos a ver en el trayecto 3 como con un especialista y más amplitud. Sí, Y Alicia, creo que además, solo levantaste la para mano. concluir, además es el mínimo porcentaje biológicamente o científicamente comprobado que realmente sea hermafrodita, o sea, realmente son los menos y no, no hay sustento biológico para decir que así hay muchos, ¿no? Sí, esos son los mínimos. Lamentablemente hay, porque pues se sufre, ¿verdad? Pero sí, son mínimos. Pasa como cuando no se desarrolla un brazo, o el labio liporino, que también por un factor externo, como se ha comprobado que es por la nicotina, no se desarrolla el labio y se hace liporino. Es como para poner otros ejemplos de cómo sí se interrumpe el desarrollo normal de algunas de los miembros de nuestro cuerpo y no alcanzan su plenitud genética, sino que quedan estacionados y pues se ven como malformaciones. ¿Ok? Pues interesantes sus preguntas. ¿Algo más como aporte? Bueno, miren, nos vamos a dar ahorita un espacio, son 8:15. Regresamos a las 8:30, ¿les parece? Para continuar con la siguiente parte. Entonces nos vemos en 15 minutos.